Our subject Nuestro is the tema en este día extensiveness es la of amplitud conversion. de la And I must conversión. go back to the Voy a beginning of volver this al passage. principio del capítulo en el versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él, el Señor, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y vamos a estar hablando y considerando la experiencia de sanación. Si quieres ponerlo de esta forma, la conversión de este hombre que estaba poseído por el demonio. En el Evangelio de Mateo se nos dice que habían dos hombres y algunas personas se confunden debido a esto, porque la narración habla de dos y los dos pasan por la misma situación pareciera. Pero Marcos y Lucas nos describen solo a uno y eso es debido a que ellos se enfocan en el que esta gran obra fue hecha. Y eso es obvio, es claro. Entonces, no hay contradicción entre ninguno de las narraciones de estos evangelios. Pero uno de estos hombres fue bendecido más que el otro, y de eso no vamos a hablar en esta noche. Pero estamos hablando ahora del hombre de Gadarén, el cual fue poseído por un demonio y fue maravillosamente curado. Ahora tengo que decir al principio de este mensaje breve, o tendría que haberlo dicho, que la posesión demoníaca no se ve hoy en día. No está en el Nuevo Testamento registrado solamente para explicar una condición extrema psiquiátrica, algo que podría ser entendido en términos médicos diferente. No, no, no. Estamos hablando de una posesión demoníaca, una posesión demoníaca de una persona por los poderes de Satanás. Y esto es algo que era común en el tiempo antiguo. En realidad, en el Nuevo Testamento entendemos que era uno de las de los beneficios de la venida de Jesucristo es que cuando él vino se redujo la posesión de los demonios. Entonces, una de las señales de la venida del Señor Jesucristo, que era involuntaria en ese tiempo, porque la gente no invitaba a los demonios, no estaban en ese tiempo envueltos en actividades de satanismo, de brujería, sino Satanás les exponía a estas cosas. Pero esto fue terminado. Eh, esta ocupación demoníaca involuntaria fue culminada cuando Cristo vino. Y él dijo, si yo con el dedo de Dios echo los demonios, y es así como él lo hacía, y lo hacía de una forma o de otra, pero más aún por medio de su muerte y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces Cristo Jesús finalizó una era de posesión demoníaca. Y esto está registrado en muchos lugares, aún fuera de la Biblia. Pero es algo que no ves hoy en día, lo de la posesión demoníaca, a no ser que alguien estuviera muy envuelto en brujería, en el espiritismo y cosas así. Pero acá este hombre es el caso de una persona que fue liberada completamente por Cristo y fue curada. Pero lo impresionante es que esta persona y su experiencia de esta persona nos muestra en la experiencia de esta persona lo que Cristo hace de otra forma en la vida de las personas cuando les convierte y les trae a sí mismos. La persona que va a ser convertida no es poseída, pero esta posesión demoníaca ilustra muy bien cómo es que una persona también está en el estado de incredulidad sin Dios. Entonces veamos a esta narración. Eh, en el versículo 27, entonces, del capítulo 8, leíamos de un hombre que tuvo una posesión muy larga y estaba en una condición triste. La narración no quiere decir que estaba desnudo del todo, pero este hombre no tenía ropa apropiada.
no estaba vestido adecuadamente, no vivía en ninguna casa, aunque él sí tenía una casa, porque al final de la narración se nos informa que cuando Cristo le sanó fue enviado a su casa. Pero mientras estaba endemoniado, él estaba alejado de su familia, nadie lo soportaba y él vivía con otras personas en la tumba, fuera de su tierra, de su pueblo, de su ciudad. Este hombre aparentemente corrió donde Cristo estaba, cerca del lago, y le buscó a Cristo. Y es una narración extraordinaria, la de esta persona que pareciera tener dos mentalidades. Versículo 28. Este al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, como teniendo una necesidad, como buscando algo de él, como si dependiera de Cristo por alguna ayuda. Pero con una voz muy alta dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces, he aquí este hombre que parte de él quiere ayuda, alguna forma de liberación, algún alivio, y Cristo se lo puede dar. Pero otra parte del hombre odia el pensar que va a ser ayudado. Entonces hay una batalla en él. Su cuerpo le refrena a la presencia de Cristo, pero otra parte de él quiere acercarse a Cristo. Él sabe quién es Cristo. Está poseído por un demonio. Y él le dice a Cristo, eh, por favor, no le dice por favor, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces él no quiere. Es como si le dijera a Cristo Jesús, déjame. En el versículo 29 leemos que Cristo ya había mandado al espíritu inmundo que saliese del hombre. Si volvemos a narrar la narrativa, el hombre corrió hacia donde estaba Cristo eh, y luego Cristo echa el demonio y el demonio en respuesta reniega. Y luego también el versículo 29 se nos dice que muchas veces este hombre que había sido ocupado por el demonio y este hombre era encadenado porque era muy violento, estaba fuera de control y lastimaba a la gente que se acercaba y rompía las cadenas. Esa era la fuerza del demonio que tenía. Supongo que este hombre buscaría alguna piedra y se golpearía contra ella hasta que las cadenas se rompan y luego él corría. Él era un hombre literalmente poseído por un demonio. Pero sabrás, esto nos ilustra antes que vengamos a la conversión, porque ninguno de nosotros o ninguno de ustedes se ha comportado como esta persona endemoniada. Ninguna persona ha sido echada de la ciudad o de la casa, pero en realidad estamos huyendo de Dios y estamos fuera de control. Y somos llevados o dirigidos por el apetito terrenal, por los deseos terrenales. Estas son las cosas que nos motivan, que reinan en las cosas que creemos que necesitamos tener. Y espiritualmente hablando, esto nos ilustra a nosotros. Estamos fuera de control. No tenemos orden espiritual antes de la conversión en nuestras vidas. No vivimos para Dios, no nos estamos dirigiendo hacia el cielo, no tenemos comunión con Dios. Somos, como podrías decirlo, del todo terrenales y estamos fuera de control en lo que a Dios se refiere. Y aunque la ilustración es extrema, sin embargo es una ilustración de nosotros. Y es así que esta narración sorpresiva a veces a la gente les hace pensar. Entonces el Señor Jesucristo le pregunta en el versículo 30, ¿cómo te llamas? Cuando Cristo pregunta una pregunta,
hay una razón. Porque él era Dios y era hombre. Él no necesitaba preguntar ninguna pregunta. Él ya conocía la respuesta. Él podía leer los pensamientos de sus discípulos y de la gente alrededor suyo. Él sabía la respuesta, pero él pregunta por el beneficio de este hombre y de las personas que estaban alrededor. Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y de esto aprendemos que es necesario que nosotros conozcamos nuestra condición y poder articular la condición en la cual nos encontramos. Si vamos a venir al Señor, debemos entender lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el problema con nosotros? ¿Por qué es que necesitamos a Cristo? ¿Por qué tendríamos que ser reconciliados con Dios? Entonces podemos tener que articular la condición espiritual en la cual nos encontramos. Señor, yo soy un pecador perdido. Yo no estoy combinando contigo. No tengo relación alguna contigo. Soy un enemigo de Dios. Soy un rebelde en contra tuya. Necesito el perdón, el amor perdonador de Dios. Necesito perdón. Necesito nueva vida. Entonces, cuando Dios obra en nuestros corazones, vemos estas cosas y podemos articularlas. El hombre está hecho para describir su condición espiritual. Y esta es una ilustración de un elemento de la conversión. Tú no puedes ser convertido a Dios sin saber lo que estás haciendo, sin saber por qué necesitas la salvación, no sin saber qué es lo que te va a pasar después de que seas convertido, sin saber acerca de Cristo y el perdón que te da. Entonces tienes que entender estas cosas. El Evangelio habla a nuestras mentes de una forma clara. Entonces la pregunta es preguntada por Cristo para beneficio del hombre. Pero lo curioso es en el versículo 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo, esto es, los demonios en el hombre, sino que había allá un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Entonces Cristo les permite que ellos salgan del hombre a los demonios y que entren a los cerdos. Y luego leemos en el versículo 33 que esta manada de cerdos corrió y se ahogó. ¿Y por qué es que el Señor permite que pasara esto? Bueno, todo esto es parte de mostrar a los que están mirando alrededor y a sus mismos discípulos, a los que le seguían. Y también para que sea registrado en los evangelios de los que leemos. Para nosotros era importante mostrar esto, que él estaba demostrando que él estaba culminando la posesión demoníaca y demostrar el poder que él tenía, el poder que él tenía sobre esta ocupación demoníaca que era tan común en esos días. Entonces hay un motivo, hay un propósito, una razón. En el versículo 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo vieron aviso en la ciudad y por los campos. ¿Y qué cosa más extraordinaria? He aquí un hombre muy conocido en el área, que está fuera de control, muy peligroso, y está viviendo en las tumbas, lejos de sus familias. Una persona que realmente merecía compasión. Y esta es una ilustración de las personas que están alejadas de Dios. Pero ellos, la gente le ven restaurado, sanado, sin los demonios, y la reacción suya es el aterrarse. ¿Por qué es que ellos se aterrarían de esta forma? Porque ellos no querían tratar con Dios, ni con Jesucristo. Porque cuando ellos vieron su poder para curar y restaurar a una persona en el estado y la condición en la cual se encontraba, esto fue un desafío para ellos. Y pensarían, yo no quiero entregar mi vida a Dios, dejar este mundo, no quiero tener que volverme un seguidor de Cristo, de Dios, no quiero que mi vida sea cambiada, no quiero tener que vivir en la santidad por Dios para el cielo.
Y tan extraordinario como parezca, les aterra a estas personas. Y es así que nosotros no queremos eh, entregar nuestra independencia de Dios, no queremos acercarnos a Él, queremos mantener nuestra vida para nosotros y no para Dios. Y esta fue la reacción de la gente que miró este milagro y vieron cómo los cerdos murieron. Y ellos fueron y contaron a los de la gente del pueblo. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre ya no poseído, de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Dirían a sí mismos, no queremos que esto nos pase, no queremos convertirnos en seguidores y aquellos que alaban a Dios, no queremos ser aquellos que buscan a Dios y lo encuentran. Y luego aquellos que vieron eh, contaron de qué forma fue curado este hombre. Y en el versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Y es impresionante. Y sin embargo está registrado porque nos ilustra a aquellos de nosotros que pertenecemos a esta sociedad moderna. Muy a menudo pasa que cuando una persona es convertida cambia y la persona que tenía tendencias violentas se vuelve suave. Tal vez la persona era una persona que era orgullosa, que no podía enseñarle nada, y se vuelve una persona que quiere aprender, una persona humilde. O tal vez la persona era mentirosa y se vuelve honesta y preocupada por cosas nobles. Y estas personas que ven el efecto maravilloso de la conversión, ellos se refrenan, dicen, no, no, no te acerques a mí, no me hables de Dios, yo no quiero escuchar acerca de estas cosas. Y es sorprendente, ¿verdad? Está acá en la escritura y está reflejado en nuestras propias reacciones. Estamos tan alejados de Dios antes de la conversión. Nos sentimos incómodos con este tipo de mensaje y no queremos este mensaje y lo rehuimos. Pero antes que sigamos hablando, quisiera leer el versículo 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Él quería ser un discípulo de Jesús. Él quería seguirle siempre. Él le amaba, él estaba agradecido con Jesús. Pero él, Jesucristo, le envió diciendo, vuélvete a tu casa, ser reconciliado con tu familia, reconcíliate con tu esposa, con tus hijos de tener, y muestra cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cristo le dio una misión al hombre que ya no estaba endemoniado. Go, anda, enseña a tu familia, a tus hijos, a tu gente, a tu pueblo. Diles lo que te ha pasado. Y esto es lo que pasa con las personas que son convertidas. Ellos tienen un peso de contar a otros acerca de la salvación. Eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Tenemos un peso de contar a las personas acerca del Salvador para que ellos también vengan al Salvador. Y él fue, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La amplitud de la conversión. ¿Sabías que la conversión a Dios es una obra interna profunda? No es acerca de que tú dejes de cometer algunos pecados solamente, y espero que lo hagas. No es solamente que esperes diferente, te comportes diferente, pero es un cambio en tu carácter. Tú eres una persona diferente. Claro que te ves igual, tal vez tengas más o menos la misma personalidad. Por ejemplo, si eres una persona alegre, continúa siendo alegre. Si eres una persona seria, una persona que reflexiona, continuarás siendo así. Pero eres diferente en tu naturaleza y en tu carácter. Eres enteramente diferente. No solamente son las obras que haces o algo
dentro de ti las cosas negativas cambian, nuevos estándares vienen, nuevos poderes, puedes controlarte, tienes diferentes objetivos, diferentes valores. Dios te cambia de una forma profunda en lo interior. Entonces es una obra interna profunda, no es solamente cómo te comportas. John Bunyan, lo conocerás, el escritor, eh, él escribió El progreso del peregrino. John Bunyan, en esos años cuando él estaba preocupado por su caminar con Dios, y todo empezó cuando él escuchó a un grupo de mujeres que estaban hablando acerca de sus experiencias con Dios. Eran mujeres convertidas. Y él estaba oyendo y él escuchó a estas mujeres. Y él se volvió, tuvo convicción porque como cuando era joven él era un bandido. Y él sintió un peso que tenía que caminar con Dios. Y él quería una experiencia como la que escuchaba de las mujeres que hablaban. Y el primer paso que él tomó para asegurar esta experiencia fue que él trató de cambiar sus caminos. Y él cambió sus caminos, pero no le trajo satisfacción alguna. Es más, tampoco este cambio duró. No le trajo ninguna satisfacción y tampoco ningún sentido de tener comunión con Dios, ni caminar con Él, ni respuestas de parte de Dios. No había deseos en Él por Dios. Entonces no le cambió profundamente ni internamente. Fue después que él entendió más, que él tenía que ser convertido, que tenía que ser cambiado por Dios, que tenía que haber una obra profunda e interna. Y esto te cambia. Y solamente puedes asegurar esto uh, desde tu punto de vista. Obviamente el Señor está obrando en tu corazón, pero tú debes venir a Él, arrepentirte de tus pecados, confiar en Cristo para que tus pecados sean perdonados, confiar en que Él en la cruz del Calvario sufrió y murió en beneficio de aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento. Solamente así puede ser cambiado por Dios y recibido por Él. Entonces es una obra interna profunda. Te voy a decir algo más acerca de la conversión. Es un trabajo, una obra legal. Podría sonar extraño el que lo ponga de esa forma, pero es una obra legal. Algo tiene que ser hecho legalmente. Por ejemplo, si tú tomas un contrato o compras un departamento o una casa para que tú puedas ocuparla, tiene que hacerse papeleo legal. Y es lo mismo con la conversión. Hay un aspecto legal. El aspecto legal es este. Tú tienes un registro ante Dios y tu registro es un registro de pecado. Y hay el asiento que te espera para el día del juicio. Hay las demandas en contra de ti. Hay muchos pecados que pueden llenar un libro o muchos libros. Este es un asunto legal. Entonces, todas las acusaciones de tu vida, cómo viviste, cómo le robaste el tiempo a Dios, todas estas cosas están en contra tuya. Y esto tiene que ir ante una corte de la ley y tendrías que ser encontrado que no seas culpable para que no se te condena. Pero ¿cómo puede ser esto hecho? Si es que tú confías en Cristo, que murió en la cruz del Calvario, que a ti te correspondía por tu pecado. Solamente al venir ahí a Cristo es que Él puede limpiar las acusaciones en contra tuya. Él puede asegurar que el papeleo legal sea a tu favor y tú seas pronunciado por Dios como si no fueras culpable. Esto es lo que la Biblia enseña como el ser justificado ante los ojos de Dios. ¿Escuchaste eso antes? Este es el aspecto legal de la conversión. Dios trata contigo y te justifica. Dios hace una declaración acerca de tu caso, como un juez. Dios declara y dice que tú serás encontrado libre de pecado y tratará contigo como si tú nunca pecaste. ¿Por qué? Porque tú creíste que Cristo quitó tu pecado en la cruz del Calvario. Y al justificarte, Dios no solamente te declara inocente,
sino también te declara como el que se merece los galardones de la justicia, de forma tal que tú puedas ir al cielo y puedas tener la bendición de Dios por la eternidad. Entonces, en la conversión no solamente tú eres cambiado profundamente en lo interior, sino que también hay una obra legal. Tú debes ser declarado por Dios como inocente, que no has cometido ofensa alguna, y como aquel que que te merece su amor y su bendición. Y tal vez voy a complicar un poco más la situación. Hay un tercer aspecto de la conversión y es esto, que la conversión es relacional. Tienes que relacionarte con Dios. Tienes que ser adoptado por Dios. Tienes que entrar en la familia de sus hijos, de su gente. Tienes que ser adoptado como un hijo, como una hija. Tienes que ser declarado un ciudadano del reino del cielo. Debes ser traído de afuera hacia adentro, de forma tal que tú tengas comunión con Dios y tú le conozcas y camines con Él y le ames. Y todo esto está en la conversión, en la liberación del hombre poseído por el demonio. ¿Ves? ¿Ves lo relacional? Porque él quiere estar con Cristo. Ahora es suyo. Él le pertenece. ¿Ves el aspecto legal? Él fue adoptado. Es como un hijo y Cristo le es como un padre. Ya está sano de su mente, no está endemoniado y desea ser enseñado por Cristo. ¿Y ves la obra profunda interior? Él tiene actitudes diferentes. Tú lo ves todo en los aspectos de la conversión, en la liberación y la sanación de este hombre. Y esto ilustra la conversión. Tu naturaleza es cambiada, tu mente es cambiada, tu forma de pensar, tu corazón es cambiado, tus afecciones son cambiadas. Ahora tú odias el pecado y lo resistes y amas a Dios. Le quieres alabarle y servirle. Tú, tú Tu parte volátil es cambiada, tu poder de determinación es cambiado. Ahora tú deseas ser del Señor y honrarle. Tu conciencia es avivada. ¿Y qué obra tremenda es esta de la conversación? Ahora voy a empezar la conclusión. También tengo que decirte que la conversión es una obra abrumadora. Cuando este hombre fue cerca del lago, sintiendo la necesidad de Cristo y la ayuda de Cristo. Sin embargo, la mitad de él no quería la ayuda. Y aún de una forma viciosa le dijo a Cristo, ¿qué tengo que hacer contigo y tú qué tienes que hacer conmigo? Aléjate de mí, no tengo nada que hacer contigo. ¿Y ves? Así somos nosotros. Así somos nosotros cuando, por ejemplo, empiezas a pensar acerca de Dios, acerca del hecho que le necesitas y necesitas ser perdonado y que tus pecados sean perdonados y que necesitas nueva vida. Cuando empiezas a pensar de esta forma, hay otra parte de ti que inmediatamente dice, no quiero esto. La resistencia viene. Si yo soy convertido, si yo vengo a Dios, significa que tengo que dejar algunas cosas. Significa que tengo que obedecer a Dios. Significa que tengo que vivir una vida diferente por la ayuda de su poder. Y no quieres eso. Y te refrenas. Esto nos ilustra. Y así es que la conversión, gracias a Dios, es una obra abrumadora. Abruma nuestra resistencia. Llamamos a Dios aun cuando estamos vacilando. Algunos de nosotros quieren avanzar, algunos de nosotros quieren retroceder. Señor, ayúdame, decimos. Sálvame, perdóname, tómame. Y por medio de su obra y su poder abrumador, Él nos abraza, nos toma y nos perdona y nos cambia. Entonces es una obra abrumadora la de la conversión, es una obra divina. Y voy a culminar con esto. Como en el caso de John Bunyan, él no podía convertirse a sí mismo, no podía hacer nada por sí mismo. Él tuvo que venir confiando en Cristo como un pecador arrepentido y dejar que Dios le convierta. No puedo convertirme a mí mismo. Tú no puedes convertirte a ti mismo. Dios tiene que hacerlo. Es una obra divina. Soy movido, soy llamado por Dios
y simplemente debo seguirle y arrepentirme de mi pecado y depender en Cristo. Recuerdo cuando era joven y fui convertido y leí un folleto pequeño por un hombre con un nombre extraño, Charles Trumbull. Él era americano y en el siglo XIX él había sido un gran líder y uno que promocionó las escuelas dominicales. Y él cuenta acerca de su conversión y dice, lo que a mí me hizo despertar cuando estaba buscando al Señor fue que cuando vino él a buscar a Cristo, él deseaba ser convertido. Él llegó a un punto en el cual, cuando estaba cansado de su pecado y viendo su vida sin Dios, él quería venir a Dios. Y él trató y trató de arrepentirse y de confiar, y de alguna forma él no podía acercarse. Y luego él se dio cuenta que lo que estaba haciendo mal. Y él escribió en su libro, yo estaba tratando de convertirme mentalmente. Yo estaba forzándome a convertirme. Él estaba tratando con su mente de alguna forma proyectarse como una persona convertida, en una condición de convertir. Y luego él se dio cuenta, no puedo hacerlo, no puedo hacer esto. No, no debo hacerlo porque esta es la obra de Dios. Tengo que confiar en Él. Tengo que poner mi confianza en Cristo. Y tengo que clamarle y creer en Él. Y cuando lo hizo, su vida fue cambiada. Eso me hizo pensar porque cuando yo estaba buscando al Señor, eso es lo que yo estaba haciendo. Estaba tratando de convertirme mentalmente, de alguna forma. Pero no puedes hacer eso. Tienes que despojarte de ti mismo. No me merezco su amor, no puedo meritarme su favor, no puedo convertirme a mí mismo, entonces confía en Él, en Cristo, clámale. Y este hombre no pudo hacer nada por sí mismo, Cristo tuvo que liberarlo. Y solamente Cristo, en una obra abrumadora y una obra divina, salvó su alma y salva nuestras almas. Vimos algunas cosas en esta noche, entre otras cosas, la condición penosa del hombre sin Dios, que es ilustrada por la posesión de este hombre que no tenía control de sí mismo, sin destino, sin estándares. También hemos visto a la amplitud de la obra de la conversión. Y también hemos visto a la necesidad de una obra divina. Deja que Dios lo haga en tu vida. Es una obra profunda, interna y al mismo tiempo legal. Tienes que ser justificado ante Dios. Y es abrumadora. Queridos amigos, la obra de la conversión es abrumadora, pero al mismo tiempo es simple. Ojalá que no lo haya hecho complicado. Si tú vienes a Él y confía en Cristo con todo tu corazón, arrepiéntete de tu pecado y pon tus manos a sus pies. Entrégale tu vida y Él te va a cambiar y te va a transformar. Y luego tú estarás en la posición del versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Oremos juntos. Oh Señor Dios, nuestro Padre Celestial, ayúdanos. Haz esa obra, esa gran obra en cada vida. Trae a hombres, mujeres, jóvenes a entender la naturaleza profunda interna de la conversión y cuán liberadora es esta obra y cuán predispuesto tú estás a perdonar a todo aquel que confíe en el único Salvador. Señor, ven a nosotros y bendícenos en esta noche. Danos todos los beneficios y las bendiciones de la conversión a las almas que necesitan. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y por Él. Amén.